hoy vamos a hablar de gigantes. ¿Qué? De lo que quieras. Sí. No sé lo que sabré, pero... Vamos a hablar de gigantes. A ver, de gigantes... Tema sorpresa, ¿eh? De gigantes en plan conspiranoia, ¿no? En plan de... Bueno, entonces sí, hombre. No de gigantes científicamente correctos, que a lo mejor... ¿Por qué de gigantes? ¿Viste algo de gigantes que te llamó la atención? Sí, estuve viendo y la verdad es que me pregunté, me pasó una cosa, estaba viendo un vídeo sobre gigantes y todo esto y las puertas de las iglesias, estas grandes puertas, si la gente antes le costaba más hacerlo porque no tenía tanta tecnología, ¿no? Esas estructuras tan grandiosas, pero la gente se supone que éramos todos más chiquitillos, según la oficialidad, ¿no? Que era, comíamos peor. Por la alimentación, claro. ¿No? Se supone que éramos todos más chiquitillos. ¿Por qué hacíamos esas puertas tan grandes? ¿Para quién? ¿No? Entonces empecé a pensar y ahí empecé a tirar un poco del hilo. Y en la mitología, en muchas mitologías, hay la presencia de gigantes. En la mitología griega están los titanes. En la mitología nórdica están los yodos. En las que conozco yo, en todas. Claro. No, es que en todas. Los mayas también tienen sus gigantes. Es decir, todo el mundo tiene relatos de gigantes. Incluso la Biblia tiene relatos de gigantes, ¿no? David contra Goliat. Pero en Sudamérica hay supuestamente esqueletos. Claro, ahí vamos también a... Bueno, eso iremos ahora. Es habitual que sean pelirrojos, por ejemplo. Ahora, hay leyendas, esqueletos, historias. Eso yo no lo sabía, pero bueno, vamos a ir a eso también. Pero lo que me llamó la atención es esto, ¿no? Toda la mitología global asociada, porque en todas partes hay esto. Descubrimientos de yacimientos, un poco también por todo el mundo, en China, en Oriente Medio, en Sudamérica. Sí, te extraña porque cuentan todos lo mismo antes de haber wifi. Antes de haber internet, porque todos cuentan lo mismo en sitios tan alejados, sin avión ni nada, ¿no? Entonces, y sobre todo eso, a mí me sorprendió mucho eso típico de las iglesias, las catedrales, incluso mostraban una de una, creo que era una catedral, debía ser de italiana, europea, ¿no? Con una puerta que la puerta, tú estabas a una altura, pero es que el cerrojo, el sistema de cerrojo, el sistema de abrir la puerta estaba en un sitio en el que ni dos personas apiladas llegan. No lo conozco, pero... luego pusieron un cerrojillo abajo. Pero una catedral es algo relativamente reciente. Se supone que sí. Claro. Se supone que sí. O sea, gigantes en la historia reciente, entre comillas, ¿no? Claro, cuánto ha borrado, cuánto es historia reciente, cuánto no, porque aquí... Eso me llama más la atención, pero todo lo que haya ocurrido antes de que yo naciera puede ser, yo qué sé, ¿no? Me tengo que fiar de los libros. Entonces, templos con escaleras de distintos tamaños, como puede pasar en pirámides, en zonas de Sudamérica, con estas terrazas que se supone que son para agricultura, pero tienen escaleras pequeñitas por un lado y escaleras más grandes por otro, ¿no? Que pueden ser terrazas para agricultura. Oye, no digo yo que no. Pero bueno, hay otras estructuras y hay otras leyendas de gigantes. ¿Y de gigantes ahora no tienes nada? De gigantes ahora. De gigantes ahora te voy a decir, como científica de la rama sanitaria, te voy a... Es que esto quería decirlo más después, pero... Bueno, pues después. Sí. Déjate lo jugoso. Claro. Voy a abordar el tema, voy a ir bajando los gorritos de plata. Sí, por favor. Los voy a ir bajando porque esto se va a desmadrar, ¿eh? Claro. Aquí puede haber chicha, ¿eh? Entonces, vamos... Lo dejo aquí, ¿no? Sí, es verdad, que este es el tuyo y este es el mío, no lo sé. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué pasa? Te dejo usar el mío. Bueno, no. El caso. Sé que siempre quisiste el mío. El mío es el de la antena larga, no sé si tendría algo que compensar. El caso, que vamos a empezar por el principio. Venga, diriges tú, yo el ritmo que marques. Te voy a contar, vamos a empezar por el principio. Tú conoces, porque tú me hablaste del libro de Enoch. No. Casi. Sí. El libro de Enoch, ¿no? Que es, para el que no lo sepa, es un... A ver de cuánto me acuerdo, ¿eh? Es un
texto apócrifo que está fuera de la Biblia católica no lo tiene, y la Biblia protestante, exacto. Pero la Iglesia etíope sí lo tiene, el libro de Enoch. Es como una expansión de la Biblia. Se vende por separado, pero forma parte de... No vamos a entrar en el libro de Enoch, es interesante por sí mismo, lo profundizaremos en otro capítulo. Pero bueno, básicamente en este libro cuenta, ¿no?, que la rebelión, una parte de la religión de los ángeles, ¿no?, los vigilantes, que deciden rebelarse... Ángeles no, los vigilantes. Sí, los vigilantes. Deciden rebelarse por deseo. Y entonces dice así: sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Sí que debían ser feos, porque ellos debían ser feos como crollos. Les nacieron hijas hermosas y bonitas, perdón. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y eran todos 200 los que bajaron en los días de Jareb sobre la cumbre del monte Hermón. Por cierto, apuntito, el monte Hermón existe y está entre Siria e Israel. ¿Casualidad? Claro, momento geopolítico actual. Bueno, hay que decir una cosa. Antes dijiste crollos. Para quien no sea gallego, crollo es una piedra. Crollo es algo piedra, muy feo. Feo es como... No, feo no. Bueno, feo es como piedras, dijiste en gallego. Sí. Entonces, vamos ahí. Ahí los vigilantes bajaron porque tenían ganas de feria. Sí. Querían trajinar. Ganas de feria y fueron a intercambiar palabras hermosas con las humanas, sí. Y fluidos, sí. Lo que pudiera. De aquí, ¿no?, ahora describen qué es lo que ha pasado. Y ellas quedaron encintas y engendraron grandes gigantes cuya altura era de 3000 codos. Pero no, en París ya... Hombre, espero que no. ¿Cuánto es un codo? Mira, un codo son unos 45-50 centímetros. Si hacemos caso literal a los 3000 codos, medirían 1,5 kilómetros. ¿Cómo que kilómetros? ¿Pero cómo que kilómetros? Entonces, ¿de qué tamaño salieron? A ver, aquí quiere decir que esto es una exageración de los traductores en el sentido de que querían decir que eran muy grandes. Que eran criminales. Bueno, claro. Eso, que es una exageración, es que esto me parece a mí curioso. Cuando hablamos de cosas antiguas, de pruebas antiguas, de textos, de lo que sea... Siempre todo es una exageración. No. Decimos que está escrito siempre, si lo tomamos literal cuando nos da la gana. Y decimos que es una interpretación también cuando nos da la gana. Sí, eso es verdad. Nosotros no sabemos cuándo es una interpretación y cuándo es literal, porque está escrito ahí. Pero a lo mejor un codo... O pone entre paréntesis, interpretación. Claro. Si lo pone en el texto original, sí, pero no. es un poco una licencia. Seguramente un codo no sería la misma distancia que es ahora, a lo mejor, probablemente. ¿No? Bueno, el caso... Viene ahora la parte buena, es que estos devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que los hombres ya no pudieron sustentarlos más. Ah, bueno, no es que trabajaron por los hombres. No. Es que se comieron el producto del trabajo. Claro. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Está hablando de partidos políticos. Está hablando de política. Tal cual. Se comen el trabajo de los hombres hasta que ya no hay más y entonces acaban con los hombres también. ¿Está pasando ahora? Claro. Luego viene la parte, estoy haciendo las menciones, ¿no?, en el libro a los gigantes. Claro, aquí dice que se comieron a los hombres y además alteraron la naturaleza. Es decir, y empezaron a pecar contra los pájaros, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorar unos la carne de los otros y a beber la sangre. Canibalismo, a puro. Ya no había nada más. Canibalismo así como estos peces, si no es canibalismo. Y a devorar unos la carne de los otros. Entre ellos. Sí, canibalismo, sí. Claro. Mira, acabo de encontrar... Pensaba que no iría por ahí, pero mi mente es así. Acabo de encontrar un paralelismo. Sí. Dije lo de los políticos de coña, pero a lo mejor son organismos gubernamentales. Un gigante a lo mejor es... Interpretación mía, ¿eh? Interpretación mía, me marco un freestyle aquí. Bonito de playa, ¿eh? Nos vamos a inventar... Me lo acabo de inventar ahora, no venía esto pensado ni sabía de qué íbamos a hablar. Que estos gigantes podrían ser entidades, no personas, entidades compuestas por grupos de personas. Es decir, un partido político, una institución gubernamental, una gran corporación, algo así, ¿eh? Imaginemos que en el pasado había estas cosas.
Eso, a día de hoy, estos ejemplos que a día de hoy se comen todos los recursos de los hombres, sobre todo en países con más impuestos, con más corrupción. Sí. ¿No? Esto lo conocemos en Europa, lo estamos conociendo muy bien ahora. Ya lo conocíamos, pero ahora está siendo terrible. Y en Europa estamos llegando a un punto que ya se comen todo el trabajo de los hombres, pero ya están empezando a devorar a los propios hombres. Hombres me refiero a toda la especie, ¿eh? No andamos con tonterías ahora de dividir sexos. Hombres, los que vienen de la tierra, no diferencia sexos eso, en la antigüedad. Ahora mismo, por ejemplo, la guerra de Ucrania, Sí. todo este compendio de corporaciones, política y tal, está destruyendo a toda la población de allí. Y a cualquiera que vaya allí a apoyar. Y se están derramando su sangre. Están devorando a la propia población. Sí. Y hay planes turbios de conspiraciones, que todos lo sabemos, para reducir la población y está afectando mucho a Europa, por los motivos que sean. Así que esos gigantes podrían ser eso, que cuando se salen de madre hacen eso y atentan contra la naturaleza, por supuesto, acaban con las especies, con los ecosistemas, con todo. Corporaciones, grandes fábricas, todo lo que es el poder, ¿no? Lo que sabemos que es el poder. Podría ser eso, ¿eh? Podría ser simplemente la interpretación de alguien que necesitaba trasladarlo al lenguaje común de la gente, lo que pasó. No lo sé. No lo sé, o a lo mejor tuvieron como una visión civilización interpretando. Antigua. Mira, y... si nos creemos, que yo no puedo no creerlo del todo porque yo tengo experiencias similares, si nos creemos que la gente que tiene visiones, que ve cosas que luego ocurren, o que están ocurriendo en otra parte, pero que no las ve tal cual son, sino que las ve de una manera que su cerebro puede entenderlas, Claro. Una cosa que es como una enseñanza que le viene a la cabeza, que no sale de él porque no sabía esa cosa, pero lo interpreta con elementos que entiende. Por ejemplo, por eso las experiencias cercanas a la muerte de los cristianos es un túnel, una luz blanca, con ángeles, con Dios, con Jesucristo, con lo que sea. Las de los musulmanes pues ven el equivalente de su cultura, los hindús ven el equivalente de la suya, el Dios. Krishna, Ganesha, quien sea, ¿no? Pues sería una explicación. Pues tu cerebro te pone el contexto para que tú lo entiendas. Tu cerebro recibe una información Sí, y tú la interpretas. y te la traduce en elementos que tú entiendes, ¿eh? Y dependen de tu cultura y de ciertas cosas, ¿no? Por eso hay gente que dice que fueron lo de Fátima, ¿no? Que fueron ¿cómo se dice esto? Cuando se aparece un alienígena, ¿cómo era? Bueno, un contacto alienígena. Abducidos. No, lo voy a decir, pero no me va a salir la palabra, no importa. Un contacto alienígena. Contactados. Sí. Y se lo reinterpretaron como la Virgen, ¿no? Sí. Un ser delicado, de luz, brillante, no sé qué. ¿Por qué? Porque era una zona cristiana religiosa. Claro. ¿No? Si fuera otro lugar, lo interpretaría de otra forma. Y otra cultura lo interpretaría pues, como un demonio o lo que sea, Sí, ¿no? fuera. Y otros no. Otros dicen, mira, esto es un gris. Porque nosotros estamos hartos de ver cosas del área 51, de no sé qué, los de nuestra época dirían extraterrestre. Aunque sea una persona, ¿eh? Ya. Aunque sea una persona un poco rara y un poco peliducha, eres un alien. No, algo así. Un pleyadiano de nivel 5. Como dicen de Tilda Swinton, ¿no? La actriz esta, que es así un poco... La de Doctor Extraño, el sabio. Ah, sí, no sabía que decían eso. Bueno, sí, Porque pues. es así un poco bueno, rarilla. sí, así una de- persona extraña ya es un hombre de negro Sí. o algo así, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, aparte de todo esto, estos vigilantes, ya no son los gigantes, los vigilantes no solo trajeron los gigantes por Por coito, por coito. Por coito. entremezclarnos, ¿no? Ya estamos hablando de sí, ya similitudes sabes. políticas. Sí, Sí, coito, puedes decir coito. Sí. Si no, dice que hackearon la civilización humana, es decir, dándonos conocimientos que no debíamos tener. Los vigilantes, ¿no? El Azazel nos enseñó a hacer Los vigilantes que espadas. claramente no eran humanos. Sí. Eso es lo que sabemos, Que claramente. bajaron de Dios, del cielo, y nos enseñaron cosas. Nos enseñaron a hacer espadas, cuchillos, escudos para la guerra. Bueno, todas las Otro culturas- encantamientos, corte de raíces. Todas las magia, culturas medicina. llegaron, o casi todas las culturas llegaron a los cuchillos y a las espadas, por separado. Ya. O creemos que por separado. Así que sería un punto de unión. Sí, pero bueno, que dice conocimientos tipo eso, armas, medicina, astrología, Eso es geometría, geología, o sea, matemáticas, cosas que comparte
que se comparten globalmente, aunque digas, bueno, es que unos llegaron de una manera y otros llegaron de otra. Estos conocimientos ves que los hay globalmente. Unos tendrán una explicación con respecto a la rama de su religión que hayan tomado, Sí, o su explicación, y otros a otra. Hay gente que supuestamente es más primitiva, como el pueblo de los Dogon, con conocimientos avanzados sobre estrellas, Eso, exacto. que no podían verlas, ni de coña, Claro. y cosas así. Podían verlas, pero no podían ver que eran dos, ni la masa relativa de una y de la otra. Hay datos que son científicos de eras modernas. Entonces, pues lo conocían. Esa información la trajeron los vigilantes, todos los mitos y todas las conspiranoias, pues, quien sea que haya bajado nos dio eso conocimiento. Pero mira, en este caso dicen bajado. Supuestamente que hayan bajado del cielo sí. excluye la hipótesis intraterrestre. No es de dentro, ni del interior, ¿no? O salvo que haya salido de la Tierra, haya cogido, inventado el avión y haya venido en avión a otro sitio. Entonces sí que baja. Claro, aquí dice los ángeles, los hijos del cielo. El cielo... Ángel significa mensajero. Claro, que decir los vigilantes, los hijos del cielo. Se supone, lo que yo leí de Enoch es que él subió, vio esas cosas y volvió. Tenían algún tipo de aparato, que haya subido a una nave y esa nave haya entrado a la tierra hueca, o sea, hipótesis extraterrestre, eso no lo sé. O al bar de Manolo, no tenemos ni idea. Exacto, yo eso no lo sé a dónde fue. No nos vamos a inventar cosas eso no lo sé, eso habría que investigar más, ¿no? Pero bueno, el caso, que bueno, que aparte de crear los gigantes nos dieron el conocimiento, etc. Y esta además dice que el destino de esos gigantes, y de que como eran seres híbridos, mitad ángel, mitad humano, eran hibridados, su muerte creó lo que hoy conocemos como demonios o espíritus malignos. ¿Su muerte? Sí. Cito. Flipo, no sabía eso. Yo tampoco. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados espíritus malignos sobre la tierra. Los espíritus de los gigantes que han muerto serán como nubes que oprimen, corrompen, caen, pelean y causan destrozos sobre la tierra. Esto yo no lo sabía. Entonces, aquí... ¿Y por qué? No sé. O sea, lo tengo ahí, pero es para no lo sé. Para barrenar, ¿no? Para barrenar un poco, porque eso no lo entiendo. O sea, yo entiendo que puede haber gigantes híbridos. De hecho, ahora te comento que... ¿Y si el diluvio universal fue para hacer una limpieza de un experimento que les salió un poco regulero porque se acabaron con todo lo de la Tierra? Que queda su espíritu ahí. Mira, te voy a dar un ejemplo. Volviendo a mi teoría de antes, porque como manda en mi... Sabes que yo pienso así por capas, ¿no? Volviendo, porque me anda en mi tercer plano, ¿no? Del pensamiento. Volviendo a lo de las instituciones, grupos, políticos, tal. Un ejemplo de que esos gigantes hagan ciertos daños, mueran, y su espíritu quede como un demonio que sigue haciendo daño, ¿no? Es posible con la teoría de las instituciones. Es decir, ya le llamo teoría de las instituciones. Me la acabo de inventar, la cuña aquí, ¿no? Teoría de las instituciones. Hasta que tenga un nombre más guay. Pues, tú imagínate, el nazismo, el nacionalsocialismo, ¿no? Hizo daño. No podemos negar que hizo daño, ¿no? Cayó. Sí. A día de hoy sigue habiendo nazis. Ya. Dejó un legado. Ya. Que sigue haciendo daño. Estas instituciones, con unos valores que eran propios suyos, y con unas prácticas, y con todo, y tiene una ritualística también, como cualquier otro grupo así medio turbio, porque eran muy esotéricos también. Se heredó a día de hoy, hay libros sobre ello, hay gente muy fanática y gente también de esta con una estética concreta que te hace parecer. Tú si quieres ser un mago de fuego de nivel 5, hay una ropa concreta y un báculo concreto, ¿no? Los juegos de rol. Que lo ves, ¡oh, es un mago de nivel 5!, ¿no? Pues esto es igual. Tú a un nazi lo vas a reconocer, ¿no? O sea, vas a ver, suelen tener la imagen así que hay, es botas militares, cabeza rapada, la chaqueta bomber o similar, ¿no? Y por supuesto el tatuaje del símbolo clásico en el pecho o donde sea, ¿no? Entre otros. Y se lee pues, los libros de culto entre ellos, ¿no? Pues
los nazis ya no los hay como tal. El Tercer Reich fue derrotado, Sí, ¿no? O eso creemos todos. Pero hay nazis. ya. ¿Por qué? Entonces esto sería algo similar. Y siguen haciendo daño y todo, ¿eh? Pues habrá que ser buenas personas también, ¿eh? Con sus valores, pero estamos hablando de la parte mala de todo esto, ¿vale? Todo tiene parte buena y parte mala, aunque no lo creamos. Pues sería un ejemplo. Ese gigante existe, tiene su esplendor, hace todo el daño que hace, muere y hay un legado. Que se puede mantener o no. Quedan unos ideales, Una ritualística. una tribu social, ¿no? Que te puede contaminar o no, a cualquiera le puede atrapar. Tú imagínate que ahora yo conozco una persona neonazi Sí. y suelen ser muy cultos, parece ser. Hay de todo, pero suelen ser muy cultos y realmente me empieza a hablar de una cosa, me interesa la cultura que tiene, empiezo a leer curiosidades, tal, y acabo yo. Acabas tú atrapado. Acabo yo siendo nazi, me tatúo aquí la cabeza rapada, ya tengo ventaja, ¿eh? Ahí tengo ventaja. Y, Yo lo llevaría peor. bueno, pues le puede ocurrir a cualquiera. Igual que cualquier persona puede caer en la droga, por buena que sea, probablemente la más inocente y que cree que menos va a caer antes. Esto es lo mismo. Esto es el espíritu del nazismo, sigue en el aire, quedará quizá a perpetuidad y sigue pudiendo tener efecto en el plano físico. Quizá por eso cuando destruyeron los budas de la ciudad de Petra y todo eso, ¿no? Las estatuas de allí, ¿no? Que ciertas culturas cuando conquistan otra, lo primero que hacen es destruir todos sus símbolos. Es para matar ese espíritu. Claro. Si no queda memoria, no hay espíritu. No hay espíritu. ¿No? Mientras quede memoria, está ese espíritu que puede hacer daño. Esto fue un... Lo siento si nos interesa, fue una paranoia espontánea que me acaba de dar, pero es que me coincide muy bien. Sí. Me coincide muy bien. Es una teoría que a vosotros os puede parecer un coñazo, pero a mí me pareció interesante. Pues retomamos el tema de los gigantes físicos. de los gigantes físicos. No instituciones, son físicos los de aquí. Porque tengo ahora separado un poco pues otros datos. Te dice perderte, perdona. No, ¿qué va? Puntos. Eso, hablábamos del diluvio universal. Y si el diluvio universal dijeron, uy, esto nos salió muy mal, esta gente es muy grande, vamos a limpiarla porque... Un arma, ¿no? Sí. Un exterminio. Un exterminio porque hay que hacer un reset. Fue como mi padre con la sulfatadora en el invernadero, Tal ¿no? cual, hay que todo. hacer un reset porque esto no está bien. Puede ser. Pero, claro, esos... ahora vuelvo al tema que te iba a comentar al principio, pero esa hibridación, no todo el mundo a lo mejor saldría gigante, pero ¿y si esa hibridación ha dejado, se ha quedado en algún punto dormida y por eso aparece gente que de repente tiene 2 metros y pico? El gigantismo. Que compartimos genética, dices. Claro, que el gigantismo es simplemente pues que se expresa unos genes. esa genética y no otros que hacen que no sea un problema. de esa hibridación, igual que el enanismo por otro lado, pero que el gigantismo se expresa así y por eso hay estos gigantes modernos, ¿no? Esta gente alta, pues como vemos en la NBA, pues está llena de gente muy alta. O sea, no todo es 5G, quieres decir. Claro, no todo es 5G, ¿no? Tengo esta foto aquí, luego la ponemos bien, pero tengo esta foto aquí, que estas dicen que sí, pero dicen que sí ahora, pero a lo mejor claro, no es que ahora no te puedes creer nada ya, ¿no? Ahora ya no vamos a avanzar con lo que nos enseñen, que puede ser pero ahora se los pones a ellos luego. Sí, luego las ponemos aquí, yo te las enseño a ti para que la veas en directo. Joder, la verdad es que es impactante, ¿eh? Pero claro, luego es que vi en internet de foto del último día y otros de esta foto no es verdad. Claro, esto es como lo de los ovnis, en plan de, uy, se filma alienígena, no sé qué. No, es IA. Pero antes es de que fuera es que ahora te lo pueden decir. Pero es que realmente la IA, nosotros la conocemos ahora, pero la IA fue secreta, seguro, 100%, como todo, mucho tiempo antes de que nos la dieran a conocer. Seguro. Entonces, probablemente vídeos que hayamos visto, pues no sé, por decir algo, en los 90 o en los 2000, no sean reales. Bueno, vídeos de políticos de otros países haciendo burradas o diciendo las cosas, a lo mejor son mentiras que nos enseñan aquí. Claro. Y a ellos otra mentira diferente. Entonces, no lo vamos a saber nunca. Y haciendo un poco un inciso sobre los vigilantes y lo que nos enseñaron, ¿no? Eso... Una pregunta, perdona. ¿En animales hay estos efectos? ¿Gigantismos? ¿Gigantismos y enanismos? Sí. ¿O es mucho menos frecuente?
Bueno, vamos a decir que puede que sí. Lo digo porque estos gigantes se habrán evidenciado con los humanos, Sí, claro. pero no con las cabras. No. Aunque las cabras, hay alguna cabra que una mirada... Pero tenemos evidencia de que hubo animales muy grandes. Bueno, se supone. Ya lo sé, pero quiero decir que el gigantismo humano derive de los encuentros románticos entre gigantes y humanas, con amor, ahí a tope, Bueno, al principio o deriven de otra cosa, en parte se podrá explicar viendo el efecto de los demás animales. Si todos los animales lo tienen, los gigantes no se trajinaron a las lombrices. Hombre, no. Bueno, pues las lombrices tienen este efecto, no es por eso. Bueno, Es normal en la genética de todos los animales. Hay algunas, a lo mejor animales más grandes, pues, por lo que sea, pero casos tan salvajes como este yo creo que no. No lo sé, eso habría que investigar eso. Porque si es algo propio de los humanos, que tenemos muchos más casos de este tipo, Pues habría que... se podría explicar esa intervención en la genética humana, claro que sí. Habría que ver. O no, o a lo mejor lo hay en todos los animales, porque lo de follarse a los humanos y a los animales era un eufemismo para decir que hacían experimentos de laboratorio, todo de in vitro. Entonces sí, se pudo hacer con todas las especies. ¿No? El caso es que, volviendo a lo de los hallazgos de metalurgias y astrología, tal, explicaría por qué a lo mejor en sitios como Sumeria hay conocimientos más, o lo que dices tú de los Dogon y todo esto, más Sitios considerados primitivos por nosotros, ¿no? avanzados de lo que se esperaba para su época. Esto me vuelve a llevar al tema de las estructuras, ¿no? El megalitismo, por ejemplo. Megalitismo no, vamos a decir estructuras imposibles. El argumento principal para esto es que, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Si no tenían tecnología, clásico, claro, si no tenían pirámides, cuando todas, hablo sí, de no, pirámides hablo de todas las estructuras piramidales no solo Keops, claro, la claro, llamada no esto, sino de las pirámides de China. Pumapunku, de las de China, etc. Si no tenían tecnología, tenían que tener. Pirámides de Pumapunku, dijiste, ¿eh? Bueno, Pirámides de Pumapunku. me refiero a estructuras. Pumapunku, en cierto modo, es incluso más difícil de explicar que las pirámides. Bueno, Los templos de Pumapunku. Vamos a decir estructuras imposibles, ¿vale? Luego os pones fotos ahí de estructuras y tal, ¿no? Eso, que el argumento que pro gigante es, si no tenían tecnología, tenían que tener fuerza, ¿no? Coño, pero es que ¿Cómo tener se fuerza, transporta en lugares como Baalbek, en Líbano, piedras de 800 a 1000 toneladas a donde las tengan que llevar? Bueno, pero es que un gigante tampoco puede levantar eso. A ver, yo no sé cómo son, pero no son viltrumitas, ¿no? Claro. Ni kryptonianos ni nada de eso. Entonces me imagino que aún así tendrán que usar tendrían aparatos y tecnología. Y si nos enseñaron todo, pues tendrán tecnología, aunque sea como la actual, pero a escala gigante. Pero, coño, decir que levanta 80 toneladas un gigante solo, pues, o 5 gigantes. No, pero bueno, pero a lo mejor tenían herramientas que si cortaban, Sí, un azadón. No, pero te están diciendo que los vigilantes nos trajeron tecnología. Entonces sí, es la tecnología, no es porque sean gigantes. Pero además, pues, pero el hecho de hacer estas estructuras gigantes, no de que muevan cosas grandes, sino de ¿para qué? O sea, ¿para qué necesitas esta puerta? Bueno, pues su tamaño, claro. O si quieres que entre los dioses. ¿Por qué representas a Gilgamesh con un león tamaño gato? Como un gato, ¿no? Que no es un gato. A ver, aquí ahora decimos que es para representar su magnificencia, su gran fuerza, su superioridad, ¿no? Es porque no queremos aceptar que podría ser gigante. Creo que sí. Y hay las dos cosas. O es eso, lo que queremos, o es que era gigante. Gigante no, él era normal, nosotros éramos enanos. Él era normal para sus claro. cosas. Entonces, claro, sitios así, ¿no? Sitios que es lo que dices tú, con estructuras imposibles, con lo de las puertas, que a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque son estructuras como de culto, ¿no?
o palacios. Sí, tener una puerta grande es la leche, es estatus. Claro, pero es que ya te digo, ya te enseñaré, lo vamos a poner en lo de la puerta del cerrojo en el Quinto Pino. ¿Y por qué es estatus una puerta grande? Porque se supone que por ahí podía entrar uno de estos grandes señores. Eras del séquito de uno de los grandes señores. Claro, se hacían para esto. Date cuenta que que nosotros les servíamos, que acabaron con nuestras cosas. O sea, con la comida, con todo. Y cuando ya no acabamos, empezaron a comernos a nosotros. Pero en esas teorías, ¿nos crearon ellos o no? Pues ya estábamos. En unos nos crearon y en otros no, ¿no? No, ellos no nos crearon. Vale, nos creó Dios. Claro. El Dios que sea. Nos creó Dios, los vigilantes vinieron, se aparearon con nosotros y crearon a los gigantes, ¿no? Los nefilim estos. ¿No? Nosotros, o sea... Somos los recursos, somos lo que son las vacas, los pollos y los cerdos para nosotros ahora. Sí, o no sé. Sí, ¿no? Y cuando sepamos poner a los monos a hacer minería y a usar ordenadores, pues ya haremos eso también y nos apararemos con ellos. Nos apararemos con ellos. Y alguien pensará, uy, qué mona, más sexy. Claro. Nos apararemos con ellos. Bueno, no sé, hay gente que se aparea con las cabras, no vamos a hablar de eso. Y les daremos tecnología, la Game Boy y el Walkman y todo eso. Bueno, otra cosa, parte de esta que también envuelve a la teoría de los gigantes, de que antes todo era más grande, que puede ser que hubiera unas condiciones atmosféricas diferentes. ¿Vale? En la Tierra. Vale. Que permitía, o sea, que ahora los gigantes son gigantes, pero no permite a lo mejor tener a gente tan grande. Pues los dinosaurios, pues ahora se supone que no hay, hablaremos de eso en otro programa. Pero los tocones, geología alternativa. Tocones tocones de árboles gigantes, sí. Como por ejemplo la Torre del Diablo o la Calzada del Gigante en Irlanda, la Torre del Diablo en Wyoming, y de que no son roca volcánica, sino son restos fosilizados de árboles de kilómetros de altura. Hay muchas estructuras que lo parecen. Sí, y además como la Roca del Diablo de Wyoming, hay más. O sea, hay más de esto. O sea, no es única de ahí ni nada. No es única de esto. Y bueno, pondré, porque creo que leí en algún lado que se había descubierto bajo tierra estructuras... Raíces. Hostia, pues entonces... No digo nada, no digo nada. No sé si es verdad, si es mentira, no Mira, lo sé. Ante no la sé duda, es consejo mío porque me gusta divertirme. Ante la duda, quedaos con la hipótesis más divertida. Sí. La que mejor os Si no tenéis ni idea, hay que saber, ser consciente que no se tiene ni idea. Vida. Pero es mejor creer que sí, porque si tienes unas pruebas de que sí y de que no, pues mejor que el mundo sea divertido, ¿no? Sí, que haya bolas de fuego y magos de nivel 6. Bueno, pleyadianos de esos de sexta dimensión. De octava dimensión, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, si había árboles de kilómetros de altura, fauna, como todo grande, grandes mamuts, grande todo, y los habitantes, pues deberían ser proporcionales, ¿no? Humanos. ¿Quién taló esos árboles? Bueno, es diferente, a lo mejor no tienen la misma estructura biológica, joder, no tienen por qué ser iguales. Claro, entonces digamos es como pensar que los tiburones blancos son las sardinas del futuro. Pues puede ser. No. ¿Por qué no? No. Es como que dice que un tiranosaurio rex es una gallina. No es una gallina. Una gallina es otra cosa. Evolucionaría a partir de ahí si quieres, pero no es un T-Rex. Bueno, vale, pero quiero decir, no me refiero a eso, me refiero a que el mundo permitía, o sea, el ecosistema permitía que... Lo que llamamos gigantismo. Era el tamaño base, digamos, tamaño base. Normal. Pero además, esto que no lo tengo apuntado, pero que sí que lo he visto, tú date cuenta que... Te voy a decir una cosa, ellos seguro que no se percibían como gigantes. No, a principios de siglo pasado, incluso un poco el anterior, ya había cámaras fotográficas, 19 vamos a decir, o sí, finales, que se cortaron muchísimos árboles enormes para la construcción de ciudades y de todo. Hay fotos de leñadores, no de nivel de este, pero... No tenían un móvil con cámara, claro. Pero sí que hay algunas fotos de gente cortando árboles con un diámetro impresionante. Entonces había, a lo mejor no los de kilómetros, que eso ya estaban fosilizados, pero sí existían árboles muy grandes, hay vestigios de árboles muy grandes. Pasa que ahora no nos dejamos no tiene por qué no ver. No, quiero decir, biológicamente no tienen por qué no existir. Entonces, bueno, no sé. Eso, que además
ahora sí, correcto de plata. Uy, a ver qué vas a decir. A ver qué vas a decir. De todo esto hay muchos recortes de periódico del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, que informaban de hallazgo de esqueletos de 3 a 4 metros de altura. La conspiración de todo esto, de estos hallazgos, de estos recortes, o sea, alrededor de esto, afirma que el Instituto Smithsonian escondió todos estos restos, los destruyó, para no tener que reescribir la teoría de la evolución de Darwin. Yo vi eso también. Pero es que a lo mejor el trabajo de los museos es ese también, ¿eh? A lo mejor el trabajo de los museos... Esto es mucho gorrito. Voy a decir una burrada, ¿eh? El trabajo de los museos podría ser, hipótesis súper maquiavélica, con la excusa de preservar para que le faciliten todo lo encontrado. Reescribir la historia que quieren. Claro. Hay una historia, está decidido qué puede ser oficial y qué no. De hecho, oficial no significa que sea cierto, significa que es lo que hay que decir que es verdad. Por lo que sea, hay algo que ocultar, hay que para conservar el poder, para lo que sea, que ya dijimos en el programa anterior que tiene toda la lógica del mundo. Aunque no nos guste. Pues a lo mejor el museo cumple las órdenes, recibe todo y algo lo oculta o destruye y otras cosas no. A lo mejor el trabajo del museo realmente es decidir qué nos enseñan o no. Igual que, por ejemplo, los cuerpos de seguridad, la policía y todo eso. Hay la teoría, que no es tan teórica, de que no son para proteger a la población, de que son para controlar a la población. Para mantener el poder, contener a la población y proteger a la clase que gobierna. Bueno, claro, es que tú date cuenta que los golpes de Estado se han hecho siempre con el poder militar o con el poder del pueblo, si no había suficiente poder militar. Bueno, pues pero si no tiene suficiente, el pueblo puede arrasarte. Si tiene suficiente, claro, la violencia es la que manda siempre. La violencia es lo que importa en el mundo. Entonces, ¿por qué están los cuerpos de paz del Estado? Para que haya paz. Para que haya paz. Para disuadirte de que tomes represalias por tu cuenta. Por eso, por ejemplo, muchos países no están permitidas las armas. ¿No? Por ejemplo, en un país que no están permitidas las armas, ¿qué consigues? Que no tenga armas, ¿quién? El ciudadano honrado. Sí. Porque el maleante las tiene igual. A la gente que vive al margen de la ley, las tiene igual. La ley no le importa, ¿no? Las fuerzas del Estado las tienen igual también. ¿Quién queda indefenso? El pobre ciudadano. El ciudadano medio, el ciudadano trabajador. Y es para dejarlo también expuesto a los maleantes y a lo que quiera el gobierno. Que puede ser bueno o malo. Si el gobierno es bueno, es un éxito. Si el gobierno es terrible, están jodidos. Volvemos a los gigantes, porque nos vamos a desviar demasiado. Vamos a hacer otro programa aquí. Vamos a hacer otros programas. Y bueno, te cuento que hubo un hallazgo en Shandong, como se pronuncie, en China. Sí, cerca de Huelva. De huesos de más de 5.000 años, huesos grandes. Aquí hablan de huesos de 1,80 a 1,90. ¿Vale? Pero que para aquella época... ¿Qué hueso? Un fémur, por ejemplo. No, enterramientos. Hay gente, pero que es toda muy alta. Vale, no son gigantes, son como yo. Sí, claro, pero a lo mejor... Pero son chinos como yo. Pero los chinos... Y todos. Hostia, pero que serían altísimos para esa época, que no concuerda con la altura, se supone, reglamentaria de los chinos en hace 5.000 años. Que sí, que a lo mejor supone que son 1,5 metros y ellos miden casi 2. Claro, lo que yo no sé... Yo mido 1,91, pues son todos como yo más. Esto tengo que investigar. Si en esta zona, estos enterramientos, todo esto, es una zona cercana a lo que podría ser Tartaria. Hostia, eso es un Claro, Estás mirando tú estos días eso, Sí. Entonces, esto lo voy a sorprender. A lo mejor no tiene nada que ver. Me vas a hacer una sorpresa con Tartaria un día. Te voy a hacer una sorpresa con Tartaria un día, pero no te voy a contar cuándo porque quiero que sea espontáneo. Bueno, el caso, que vemos aquí otros enterramientos, ¿no? Estos sí que son más grandes que los de Chile, más de eso. Estas fotos antiguas de los hallazgos... Europeos, sí, de pero eso es Sudamérica, ¿no? Supongo, no lo sé, porque esto parece así un poco momificado. ¿Y qué? Hay momias en Sudamérica. Sí, claro, pero quiere decir que puede ser antiguo, no sé. Pero ya ves que casi el doble de altura. Y bueno, a mí me llama mucho la atención este tema porque vuelvo a
al tema de las anomalías genéticas, ¿no? A que tratan los gigantismos pues como una trisomía. No hace falta gorro para eso, ¿no? No, como una trisomía, como un defecto, ¿no? Como una anomalía que afecta, digamos, no como como un defecto. Ya, bueno, pues mira, por ejemplo... Bueno, para los muebles estándar, para ir a IKEA, es problema. Hay algo llamado enfermedad, entre comillas, un defecto genético, que es que no tienes huellas dactilares. Hay personas que no las tienen. Eso no es malo para nada. Eso, ¿cuál es el problema de eso? La persona no sufre no tiene ninguna contrapartida. Viene sin código de barras. Simplemente es más difícil de identificar. Que me pongo el gorro. Claro, es más difícil de identificar. Pues si quiere cometer un crimen es más fastidiado pillarlo. Pero no es ninguna enfermedad. ¿Por qué podríamos decir que es defecto? Pues defecto podríamos decir porque es algo diferente al patrón. El patrón tiene que ser así, ¿no? Una persona es así, 2 brazos, 2 piernas y tal proporción. Si uno te sale con alas, aunque pueda volar, es defectuoso, porque se supone que los humanos no tienen alas, ¿no? Por ejemplo. Pero no tiene por qué ser desventajoso, ¿no? Como el niño este que nació con el tapetum lucidum adaptado para la oscuridad. Pues claro, es un defecto, sí. ¿Es desventajoso? No. Salvo que le causa un problema con la luz diurna, ¿no? Pero no, es como un superpoder, pero está fuera de lo que es el molde de un ser humano. Del molde oficial. Claro. El molde oficial es que si alguien tiene eso, es una sorpresa. Te sorprendes porque tú en tu mente sabes que los humanos no lo tienen. Igual que si tiene 6 dedos, 7, 4 brazos que funcionan bien, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Pues eso es lo que quería decir. Hay mucho más que podríamos hablar de gigantes, muchísimo, o sea, que me puedo... Vamos a hacer otro programa. Sí. Mira, esto tiene que ver con los gigantes, por el color del pelo y porque podría ser... Podemos hacer otro programa otro día sobre los cráneos de Paracas. También. Que no solo los hay en Paracas, ese tipo de cráneo, ¿eh? Pero bueno, los famosos son esos. Vale, pues retomaremos este tema de los gigantes, porque es... Claro, es que es muy interesante. Porque bueno, hay mucha mitología, es que a mí lo que me llama la atención, todo es mitología global en las zonas y luego eso, estructuras todas asociadas a riqueza, poder, culto, y en todo el mundo. Porque esto no solo pasa aquí, pasa en Sudamérica, pasa en África, pasa en Europa, pasa en Asia, ¿no? Sí, en todo. Todas las mitologías de todos esos pueblos. Habrá mucho que no se haya ocultado también. Claro. Pero bueno. A ver, básicamente esto se resume en que la historia oficial no es la historia real. Sobre los gigantes seguro que no. O porque se oculta o porque no se conoce. Sí, que esté escrito no quiere decir que sea cierto. Pero yo puedo escribir muchas cosas que no son ciertas. Es como me hace gracia a mí cuando alguien dice esto era así, porque lo pone en los documentos romanos. Sí. Bueno, hoy en día estamos cansados de ver mentiras en documentos. ¿Nos creemos de verdad que la civilización romana escribía la verdad solo en los documentos? No. Claro. Si sabemos que hacían fraude con el peso Claro. del oro y la plata, si está documentado que había fraudes escritos de lo que pesaba el oro y la plata. Pues con todo, igual que hoy hay esas cosas, pues también habrá versiones que interesan. Dejar la versión que interesa, eliminar la que no. Claro, entonces habrá muchas cosas que no sepamos o que demos por ciertas sin serlo. Bueno. Mira, si dentro de 1000 años alguien encuentra los documentos actuales de las empresas, imagínate que lo dan por cierto todo lo que encuentran. ¿Tendrán una idea real de lo que éramos o no? No tendrán ni puta idea. Pensarán que somos súper transparentes, que bien lo documentan, que es sociedad más próspera, cómo pudo acabar esta sociedad. Pues, ¿por qué acabaría esta sociedad? Porque colapsa, porque es mentira todo. Claro, igual que colapsaron todas las demás. Bueno, las que haya habido, ¿no? Las que haya habido en este planeta u otro, ¿no? Claro. Así que nada, lo dejo aquí. Dejo puntos suspensivos en el tema de los gigantes, que me parece súper interesante. Igual es, no sé, para compensar algo de mi tamaño, no lo sé, me parece muy interesante. Y lo dejamos aquí, para otro día, para seguir. Venga, va a haber temazo. Sí, va a haber temazo de gigantes. Bueno, hasta la próxima. Estuvieron aquí. Y nunca se fueron.
hechas para manos que no son de aquí. Valve, Calzol, Sacha y Guamán, muros inmensos sin pedir perdón. ¿Quién los alzó? Dime, brother. Devil's Tower grita en Wyoming, columna eterna sin compasión. Huesos de 3 metros bajo el polvo, viejos diarios gritando la verdad. Llegó al museo, cerró los cajones, la historia ardió bajo los portones. Lo que encontraron lo taparon bien, pero la tierra lo sabe también. Gigantes caminaron sobre la faz. Porque se van hijos decaídos, carne mortal. Abajo el mineral, sus huesos gritan bajo tierra. Y el mundo ciego sigue la guerra. Ay. 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 Gilgamesh rey, con su león, más bestia que hombre, más roca que vos. David y Goliat, frente a frente una piedra y fe, contra el torrente Jotun en hielo. Hijos de Mir, Thor les rompía el duro perfil, pero no mueren del todo jamás. Vuelven en cuentos, vuelven en sal, el libro lo cuenta con mano de fuego. Vigilantes bajaron y cambió el juego, con mujeres de carne nació el terror de Filipe Ciebro. Como un tambor, sangre de ángel, cuerpo de monstruo, lo que la élite guarda en su hoyo. Ellos lo saben, lo quieren quieto, por eso lo esconden sin dar respuesta. Gigantes caminaron sobre la faz. Antes nunca se van, hijos decaídos, carne mortal. Polvo y mineral, sus huesos gritan bajo tierra. Y el mundo ciego sigue la guerra. ¿Dónde están los esqueletos? ¿Dónde quedaron los documentos en bodegas oscuras del instituto sellados con miedo y juramento? Despierta historia, rompe el candado, la mitad del cuento fue congelado. Solo guitarra y voz rasgada, la verdad golpea la noche cerrada. Gigantes caminaron sobre la faz. Nunca se van, hijos decaídos, carne mortal. Bajo el mineral, sus huesos gritan bajo tierra. Y el mundo ciego sigue la guerra. Gigantes en sombras dentro de ti. Gigantes de sangre vuelven a salir. Un día andarán sobre esta piel. Y ese día, hermano, cae el papel. Ellos fueron los primeros. Y tal vez sean los últimos.